principal y vamos a conversar. Nosotros tenemos el cronograma de máquinas eléctricas. Ya hemos visto generador. Perdón. Ahí está. Tolaba, ¿está viendo el Excel que muestro del cronograma? Sí, profesor, sí, lo estoy viendo. Bueno, gracias. Bueno, hemos visto generadores, circuitos trifásicos, potencia, factor de potencia, circuitos magnéticos de representación de las máquinas eléctricas, el ciclo de histéresis, la ley de Hopkinson y los métodos constructivos. Hoy, 6 de mayo, deberíamos volver a ver este tema. Sin embargo, lo vamos a dar por, que ya lo conocen, por superado, y vamos a empezar un nuevo tema, una nueva máquina que es el transformador, el centro de distribución, entre el 18 y el martes. Hoy es 6 de mayo, ¿no es cierto? Lo vamos a pasar a la clase del 13 de mayo, la tomamos hoy. Y la del 18 de mayo terminamos las clases, vemos centro de distribución. Y antes de motores, vamos a tomar el parcial, ¿no? Antes de dar el tema de motores, vamos a tomar el parcial. Mantenemos la fecha del parcial, pero lo vamos a tomar antes de iniciar el tema de motores. ¿Alguna duda? No me deja permitir presentar. ¿Están ustedes ahí? ¿Me están escuchando? Adri Mendoza. Sí, profe. Bueno, pero no lo puedo unir a Tapia, que me está pidiendo. A ver, voy a salir de compartir las pantallas para permitir unirlo a Tapia. Ahí está. No me dejaba. Y empezamos entonces con el tema número 4, que es el tema de transformadores. Este tema está en la plataforma y tienen que simplemente estudiar. Es una cosa bastante importante dentro de las máquinas que vamos a ver. No hay lugar donde ustedes no hayan visto un transformador. ¿Sí? En donde vayan caminando, en la calle van a ver ustedes que hay transformadores por todos lados. Bien. Yo, como les he repetido muchas veces, me limito a explicarles y ustedes estudian el contenido del archivo que le hemos subido para que ustedes tengan una idea. Este tema no lo hemos visto, ¿así? Ustedes me corrigen si es que tengo alguna duda, porque a veces me confundo las materias de máquinas eléctricas con máquinas que ustedes también tienen que ver en menor proporción. El transformador vamos a hablar de transformadores de distribución y transformadores de potencia. Es una máquina que tiene muy bajas pérdidas. Ese transformador que ustedes ven en la calle normalmente es la máquina ideal prácticamente. Tiene un rendimiento del 97 al 98% y
Supuestamente en un transformador ideal estaría compuesto por un núcleo que está apiladas, con chapas apiladas, como recién veían con el profesor, algunos problemas, y en cada una de estas partes del núcleo se ponen unas bobinas, y este es el bobinado primario y este el bobinado secundario. La idea es que toda la potencia que entre sea igual a la que sale. Habíamos visto con ustedes algo de cómo llegaba la energía desde la central eléctrica hasta su casa. Habíamos dicho que va en la central eléctrica, supongamos de Güemes, hay una central que genera energía, pasa a través de un transformador, eleva la tensión a 132 kilovolts, la línea esa de alta tensión llega hasta Salta, ahí por ejemplo a la ET Salta Norte que está frente a la Católica, el transformador reduce la tensión, va a un centro de distribución y ese centro de distribución manda a todos los otros transformadores que hay. ¿Sí? Eso lo vimos, si mi memoria no falla, cuando triángulo de potencia, no, con ustedes no hemos visto todavía redes. Bien. Ya les voy a mostrar un esquema general para que entiendan. Primero vamos a estudiar la máquina. Entonces, ahí lo tienen. Normalmente los transformadores que tenemos en la calle rebajan la tensión de 13,2, 13.200 voltios a 380 voltios, ¿sí? Este es un transformador monofásico. Vamos a empezar con una teoría elemental y después la vamos a ir incrementando en el grado de dificultad. Este está formado, hemos dicho, por un primario, un secundario y un núcleo que está formado por chapas. Recuerden cuando habíamos visto ciclo de histéresis, nosotros queríamos que sea el ciclo de histéresis lo más delgado posible y eso se lo consigue con chapas o núcleos de láminas de acero o las otras que hemos visto, los otros componentes, ¿sí? Aquí tenemos otro tipo de transformador que se lo conoce, este no es el transformador, perdón, estamos en la teoría, el acorazado, se lo conoce como acorazado, se lo utiliza para hacer los transformadores trifásicos, se pone una fase, otra fase. Aquí hemos dibujado simplemente una fase que es el bobinado primario y el secundario. Es un transformador de acorazado, todo lo leen ustedes. ¿Cuál sería el transformador ideal? Vamos a dividir acá. Este. El transformador ideal sería que ni la bobina primaria ni la secundaria tengan resistencia, que no haya inductancia, que no tenga reluctancia y que no haya pérdidas. O sea, ustedes saben que en todo cable hay una pérdida, en el hierro hay pérdida. Bueno, lo ideal es que no haya ninguna pérdida, un transformador ideal. Entonces significa que toda la potencia que entre por acá va a ser igual a la potencia que salga por el secundario. Si estamos en vacío y lo alimentamos del primario con una fuente alterna sinusoidal, de la forma U máximo por el seno de omega t, vamos a sacar una tensión que se induce, que ya la habíamos visto en el magnetismo, y les dije que la recuerden, 4,44 del número de espiras por la frecuencia y por el flujo. Es decir, esta ecuación también va a ser válida para máquinas sincrónicas y otros motores. Tienen esta expresión que saberla. Y ya la habíamos visto que surge del análisis de los circuitos magnéticos. Entonces, como en el secundario no hay carga, si no hay carga no hay corriente. Entonces, no hay carga y hemos supuesto que la reluctancia es cero, por el primario circulará
una situación que era N1 por I1 igual al flujo que teníamos multiplicado por la reductancia igual a 0. O sea que la fuerza magnetomotriz que hablábamos antes es igual al flujo por la reductancia. Por la ley de Lenz se inducen las fuerzas electromotrices en esta parte E1 igual a N1 de phi de t y E2 igual a N2 de phi de t. Saquemos la división. Aquí tenemos la fuente de alterna sinusoidal que alimentamos. Como no hay pérdidas, esta tensión que está acá va a ser la misma que aparece acá. Y la tensión que hay acá, U2, va a ser la misma que hay acá. Estas fuerzas deben tener un valor y polaridad que se opongan a la causa que las origina. Aquí ven ustedes cómo está el flujo concatenado. Concatenado significa que está en el todo, en todo lugar, en todo momento, dentro del núcleo magnético, lo cual es ideal. Si cortocircuitamos, de acuerdo a la polaridad de E1 más o menos, si cortocircuitamos la misma en el sentido de la corriente que origina el lugar, va a aparecer esto. Supongamos que cortocircuitamos acá. Aparece el flujo en este sentido, inverso. Y para la parte E2, si cortocircuitamos, también el flujo va a tomar esta forma. Entonces, dado que E1 es igual a E2, perdón, U sub 1 es igual a E sub 1, y la tensión que tengo en este punto es igual a este punto, si yo tengo la potencia acá, si es monofásico, va a ser U por I1 por coseno de phi igual a P U por U2 por coseno de phi. Como las potencias son iguales, los cosenos phi son iguales, se desprecian y me queda que U1 por I1 es igual a U2 por I2. A ver, ¿hay alguien que quiere entrar? No. Entonces, sigamos. Dado que son valores, esto ya lo dijimos, entonces aparece la primera relación de transformación, que la tensión del primario es inversamente proporcional a la tensión del secundario. U1 es a U2, como U sub 1 es a U sub 2. Y eso se llama la relación de transformación. A este elemento le llaman relación de transformación y es un dato que deben figurar en la placa de cualquier transformador. Si ustedes leen después, cuando hagan el trabajo práctico, la placa del transformador, van a ver que dice tensión primaria, U sub 1, 13,2 kilovolt, 13.200. U sub 2 dice 0,4 kilovolt, significa que son 400 volt en vacío, guión 0,231. Significa que está trabajando en vacío con 231 volts. Recuerden la estrella que teníamos, la salida del secundario, los 380 voltios corresponden a la tensión entre líneas y los 220 o 230 corresponde a la tensión entre la línea y el neutro, si era una estrella. Bien, si la relación de transformación A es mayor que 1, entonces la tensión en el primario es superior a la tensión en el secundario. Se trata de un transformador reductor. Y eso quiere decir que aquí tengo 13.200 y aquí tengo 380. Si es menor que 1, es un transformador elevador. Y si A es igual a 1, se lo utiliza en sistemas de protección que no lo vamos a ver en el transcurso de esta clase, ni tampoco corresponde que la vean ustedes. Se la utiliza en situaciones especiales para algunos transformadores dentro de la medicina. No viene, no lo vamos a ver acá. Vamos, para que lo comprendan un poquito mejor, les voy a mostrar enseguida cómo es la distribución de energía
y ustedes no la ven, pero sí los alumnos de civil, que tengo por ahí preparado algo. El transformador ideal en carga. Si a ese transformador que habíamos visto le ponemos una carga, va a aparecer una corriente por el secundario, naturalmente. Entonces aquí vamos a tener la corriente en el primario y la corriente en el secundario. Si habíamos dicho que las tensiones eran iguales, este es un monofásico, por eso no está el raíz de 3, quiere decir que U1 por I1 va a ser U2 por I2. ¿De dónde sacamos que las potencias aparentes también son iguales? Y podemos sacar la relación de transformación que I2 es a I1 como N1 es a N2. Esta es la segunda forma en la cual puedo expresar la relación de transformación A que habíamos visto anteriormente. Para no confundirnos, cuando no sepamos cómo eran las relaciones, lo que no normalmente hago es poner acá la potencia U1 por I1 igual a U2 por I2. Si ustedes ponen acá U1 y pasan el U2 para acá, va a ser U1 es a U2 como I1 es a I2. Y de ahí surge la relación de transformación elemental. Eso es un dato que debe estar en la placa del transformador. La corriente primaria y la corriente secundaria. O sea que en las placas del transformador están figurando ya 3 cosas dentro de lo que hemos visto. Habíamos visto que tiene que figurar la tensión primaria, la tensión secundaria, la corriente del primario, la corriente del secundario, y lo cual nos da en cualquier caso la relación de transformación. Si ahora a ese transformador que anteriormente lo habíamos visto con carga, ahí aparecen las relaciones que ustedes van a hacer, nosotros como ingenieros es mucho más fácil pararse en este punto y referir todo lo que sucede aquí referido hacia el lado primario. ¿Por qué? ¿Por qué? Me la pregunta. Porque es más sencillo hacer ese tratamiento de ecuaciones que tratar con 2 lados por separado. En general, en todas las ingenierías de potencia y eléctrica, conviene referir a un solo lado, entonces es más fácil de entenderlo. Veámoslo nosotros acá. En la figura 6, a ver, ¿dónde está la figura 6? Acá. Lo voy a dividir para que puedan ver la figura y leamos lo que dice. A veces les cuesta comprender esta parte. En esta figura, la única impedancia de carga que hay está en el secundario. Si efectuamos el cociente entre la tensión primaria y la corriente primaria, tendríamos la impedancia Z11, U sub 1 sobre I1. Y la Z de carga, la que está cargada, va a ser igual a U2, la tensión que aparece en el secundario, dividido en la corriente. Si hacemos un artilugio matemático y reemplazamos todo esto, U1 igual a A por U2, e I1 era igual a I2 sobre A, reemplazando valores, podemos llegar a concluir que Z11, que era esta que estaba acá, es igual a A cuadrado multiplicado por la impedancia de carga. O sea, que la impedancia colocada en el secundario, vista desde el primario, aparece modificada por la relación de transformación al cuadrado. Siguiendo el mismo criterio, podríamos pararnos acá y ver allá. ¿Se entiende eso, Jaramillo? Tienen que estudiarlo. Sí, primero quiero que lo entiendan. Bueno, seguimos. La complicamos un poquito más y ahora vamos con transfo. Le ponemos bobinados reales y núcleo ideal. Es decir, si ponemos bobinados reales,
¿qué es lo que va a aparecer, Jesús Silva? ¿Qué le van a aparecer? ¿Qué normalmente tenemos en cualquier cable? Vamos a tener aislantes, pérdidas. Sí, están aislados. Vamos a tener pérdidas. Acuérdense que en cualquier lugar tenemos pérdidas. Entonces vamos a ver el transformador con el bobinado real y el núcleo ideal, o sea que el núcleo todavía no tiene pérdidas. Entonces estos están construidos, ya les saco porque hay otra figura, están construidos por conductores que tienen una resistencia conforme a la longitud y el material utilizado. En los materiales que ustedes ven en la calle normalmente son de cobre. Actualmente, por ser más económicos, hay algunos fabricantes que están utilizando aluminio. Pero en general los tránfugas de distribución están hechos con conductores de cobre. Le saco la visión doble, la página partida. Y acá está el transformador. Si esto está así, habíamos dicho que el flujo magnético se concatenaba a lo largo del circuito magnético, o sea, con todas las chapas que tengo acá del núcleo. Pero una pequeña parte del núcleo magnético, del flujo magnético, se va a cerrar y se le llama el flujo de dispersión 1, mientras que el otro va a cerrarse de esta manera. Hay un segundo flujo, que es el flujo de dispersión 2. Y eso produce una diferencia entre la tensión que teníamos acá, U1, y la tensión inducida, E1, que valía 4,44 de la frecuencia por el número de espiras. Entonces, el flujo principal, el flujo 1, va a ser igual al flujo que tenemos en todo lo largo del núcleo, más, porque tiene el mismo sentido aplicando la ley del tirabuzono de la mano derecha, el flujo de dispersión 1. Mientras que este va a ser el flujo 2 igual al flujo total menos el flujo de dispersión 2. Como ven, estamos íntimamente ligados con los conceptos de magnetismo o electromagnetismo que vimos anteriormente. Por lo tanto, la tensión aplicada en el primario, U sub 1, va a ser I1 por R1, que es la resistencia que tiene este conductor, más la tensión inducida, según la ley de Lenz-Faraday, N1 por dφ de t. Y va a ser igual, por dφ más dφ1. Dφ de t es en la suma de estos flujos. Y acá también nos queda R1 por I1 más N1 dφ1 de t. La divido de nuevo para que mantengamos la figura. Entonces, luego, siendo de n de 1 dφ de t la tensión inducida en el primario. A esto, nosotros ya como futuros ingenieros tenemos que pensarlo en mejorar todo esto. ¿Y cómo hacemos? Lo llevamos a una forma compleja y a una forma que conozcamos nosotros. La forma conocida, aplicando la ley de Kirchhoff, podemos ver que la tensión U sub 1 tendría que ser R1 por I1, como dijimos anteriormente, acá, pero ¿por qué entonces no simular esto con una resistencia? ¿Por qué no simular esto con una inductancia? Y finalmente la tensión E2, tensión E1 va a ser la tensión aplicada. De manera análoga podemos analizar el secundario. Entonces todo esto podemos transformarlo en un circuito equivalente, que ya empezamos a verlo imaginariamente, que va a ser una resistencia, una bobina con algo en el medio. Si ahora lo complicamos, no lo complicamos, lo empezamos a ver un poco más, vamos a llegar al transfo con núcleo real.
¿sí? Aún cuando el circuito está abierto, se requiere corriente en el primario para producir el flujo, aunque estuviera abierto, para que produzca el flujo magnético. La corriente de magnetización necesaria para producir en el flujo en el núcleo la vamos a llamar I sub M, que es la corriente magnetizante. Vamos a despreciar las caídas de tensiones y del flujo disperso que habíamos visto. Las corrientes repelidas en el núcleo para pérdidas por histéresis, que las vimos anteriormente, también la vamos a llevar I sub P. Entonces la corriente de vacío, suponiendo que esto no está, va a ser igual a la corriente I sub P, que son las pérdidas por histéresis, más la corriente I sub M, que era la corriente de magnetización necesaria para producir el flujo magnético. Si sumamos todo esto, según lo habíamos visto en un cuadro de analogía en la clase anterior, tenemos que N1 por I10 va a ser igual al flujo por la reluctancia, cuando I2 es igual a 0. Ahora, si le ponemos una carga en el secundario, en ambos bobinados se van a originar corrientes. Aquí va a aparecer una corriente, aquí estaba la corriente que aparecía para producir el flujo. Entonces, lo divido de nuevo para que vean. Ustedes tienen que podemos plantearnos estas ecuaciones. N1 por I1 menos N2 por I2 es igual al flujo por la reluctancia igual a N1 por I10. El flujo se mantiene siempre constante porque la tensión es constante. Aquí, pongamos que tenemos una tensión de 13.200 voltios, 13,2, que está impuesta por la red, está fija. Entonces, esa no la podemos variar. Es la red que nos está dando EDESA en media tensión. Esa no la puedo variar. Aquí sí, vamos a ver después que sí podemos variarla. Planteándonos estas ecuaciones, podemos llegar a que I2,1, la corriente que aparece en el secundario reflejada en el primario, es directamente I2 sobre A. Es decir, de nuevo nos hemos parado acá para tratarlo a todo, mirando desde el primario todo lo que aparece en el secundario. Y eso nos lleva al circuito equivalente real. ¿Sí? Dividamos. El circuito equivalente real. De acuerdo a todo lo que vimos, nosotros ya pensamos como ingenieros y decimos, no, ¿para qué complicarnos con un montón de chapas, con esto, con lo demás, si ya sabemos que podemos ver que las pérdidas en el primario las podemos representar por una resistencia a las pérdidas en el conductor? También podemos reemplazar por una inductancia todo lo que hace el primario. Y por acá circulaba la corriente I1. Entonces eso es la parte real del bobinado primario. Aquí habíamos dicho que circulaba la corriente I10, que estaba constituido por dos corrientes, las pérdidas parásitas y las pérdidas por Foucault y las pérdidas por magnéticas, eran las dos que teníamos. Entonces eso formaban I10, o sea que esto es la parte del núcleo. Sería todo el núcleo, estamos en la parte del núcleo. Este es el transformador ideal. Y el secundario también lo podemos reemplazar por este bobinado N2 por L2, que es la resistencia del secundario, y la inductancia en el secundario más la impedancia de carga. De este circuito nosotros hemos logrado esto. Y esta forma representa varias de las máquinas que vamos a ver a lo largo del programa. Muy bien. Si esto ya está así, para nosotros es muy sencillo hacer un planteo de ecuaciones donde la tensión U sub 1 va a ser igual
a la tensión que tengo acá, E sub 1, más la caída R, fíjense que acá también tengo E sub 1, más la caída R1 por I1 más JX1 por 1. Un circuito RL, de los que ya le explicaron en la práctica, demasiado sencillo para resolver. En este otro lado, también tendríamos que la tensión que aparece acá, E sub 2, aquí me falta poner arriba los fasores, es igual a U sub 2 más la caída resistiva más la caída inductiva, que la vamos a reemplazar por una inductancia. Y como habíamos dicho que se comportaban que E1 era igual a A por E2, entonces, reemplazando estas relaciones, podemos obtener esta situación, que es el circuito simplificado del anterior. Pero todos estos elementos están referidos al primario, es decir, nosotros seguimos parados en este punto viendo todo esto reflejado en el primario. Así, mediante estas relaciones, ustedes las verán en detalle, no me interesa que las sepan en detalle, sino que sepan explicar qué significa la reflexión del secundario al primario. Esto, R2.1, significa la resistencia del secundario referida al primario. Y aquí estamos llegando al circuito equivalente del transformador referido al primario. Tienen ustedes ahí todas las expresiones. Disculpas. Bueno, voy a leer unas cuantas nada más para que ustedes sepan. La tensión del primario. E2.1 es la tensión que aparece acá. Falta dibujar ahí el palito. E2.1, que es A por E2. La fuerza electromotriz inducida en el secundario referida a la primario. En general están todas las expresiones. Y ahora, ¿qué queremos hacer? El diagrama fasorial de esto. Entonces veamos cómo lo hacemos. Ver, visualizar la página y dividimos. Nosotros teníamos una ecuación sencilla. ¿A dónde está la ecuación? Más arriba era. Pero no importa, la tomemos cualquiera. U sub 1 dice que es E1 por R1 por I1 más JX1 por I1. Veamos si es verdad. U sub 1 es la corriente I1 por la resistencia más JX1 va a ser igual a L1. Para hacer el diagrama fasorial, entonces nosotros tomamos que podemos partir de acá o desde acá. Vamos a partir desde adentro hacia afuera. La tensión E1, que aparece acá, es igual a la caída que aparece en la resistencia, R1 por I1, más la caída que aparece en la inductancia, JX1 por I1. La suma de esas dos caídas me tiene que dar la tensión que aparece acá, que es U sub 1. El detalle importante, la tensión I1 está en fase con la resistencia. Por lo tanto, la corriente I1 que aparece aquí, esta corriente I1, fíjense que está en paralelo con I1. De la misma manera, cuando hacíamos la referencia al secundario, aquí la tensión E1, como está en paralelo, es igual a la tensión que aparece en este lado, el secundario referido al primario. Por lo tanto, aquí E1 es igual a la tensión E2.1. En E2.1 tenemos una caída de tensión resistiva, una caída de tensión inductiva, hasta que llegamos a la tensión U sub 2.1. Entonces, partiendo desde E2.1 para allá, tenemos la caída inductiva, JX2 sub 1 por I2 sub 1, más la caída resistiva, y la suma de esas dos tensiones
me da la tensión que aparece en la carga U21. Nuevamente, la corriente I21 tiene que estar paralela. Ahí tenemos I21 e I1 también están paralelas. Y así constituimos el diagrama fasorial de una máquina. De todo lo que vimos, hemos llegado a un circuito simplificado y al diagrama fasorial de una máquina demasiado sencillo que podemos ya empezar a estudiarlo. José Rivero, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Estás, José? Seguro, ¿no? No pretendo que lo sepan, quiero que lo entiendan. Con que ustedes observen un esquema, este circuito elemental equivalente a un transformador, les tiene que resultar muy sencillo construir un diagrama fasorial. Y esto es importante para lo que sigue del estudio del transformador. ¿Hay alguna duda antes que continúe avanzando? Profe, ¿Alguno tiene una duda? Sí, la escucho. ¿Qué era E2? E2 era la tensión, vamos arriba, voy a sacar esto, visualización de página compartida. Y nosotros teníamos, cuando hemos empezado, la tensión E2, la que aparece acá. Cuando empezamos todo desde el principio, habíamos dicho que en el transformador ideal, la tensión que aparecía acá, la tensión eficaz E2, era igual a U2. Es la tensión inducida en el secundario. E2 es igual a E2 por N de phi de T. Mientras que E1 era la tensión que aparecía acá en el primario, N1 por D phi de T. Por eso les digo que van a tener que estudiarlo para poderlo comparar. Todo salió de acá. E1 era igual a N1 por D phi de T, E2 era igual a N2 por D phi de T. Aquí llegamos a estos valores y luego lo hicimos al transformador ideal. Pero nosotros fuimos transformando todo esto para poder llegar a esta situación. E2 sería acá, en este momento. Y cuando lo hacemos al transformador que vimos anteriormente, sin las pérdidas totales, la tensión E2 es la que aparece acá. Cuando nosotros consideramos las pérdidas que tienen por resistencia o pérdidas óhmicas y las pérdidas inductivas, entonces quiere decir que esta tensión no va a ser igual a esta tensión. Para eso es que aparecen esta situación. N2 aparece una resistencia, una inductancia, y fíjense que U2 ya no resulta igual a E2. Y lo planteamos por la ley de Kirchhoff, esta ecuación, E2 ahora va a ser igual a la caída de tensión que tengo acá, más la caída de tensión resistiva, R2 por I2, más la caída de tensión inductiva, JX2 por I2. Eso era E2. ¿Entiende? Y de ahí ya sigue para adelante, y en vez de tomarlo como E2, lo referimos al primario, y al referirlo al primario ya podemos hacer este circuito cuyo equivalente sería esta situación. Aquí este es el circuito equivalente del transformador referido al secundario. ¿Qué significa eso? Profesor, yo tengo una consultante, una duda. A ver, Matías, ¿qué? En el diagrama fasorial anterior, o sea, corriente de vacío está en 90 grados con la tensión 1, ¿o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. La composición de las dos corrientes de vacío magnetizante tendría que darme, aquí no está dibujada, I sub M más I sub P. No está dibujada en este, ya lo vemos enseguida. Por eso no lo toqué el tema. ¿Se acuerda que aquí teníamos dos corrientes? Y sí, 1, 0 era la corriente. Como estamos analizando el circuito de esta manera, estamos tomando esta tensión, a esta rama todavía no la hemos tenido en cuenta, porque esta tensión es igual a esta tensión
debido a que están en paralelo. Por eso yo no les hablé todavía de 1,0, pero sí es compuesta de 2. Ok, perfecto. ¿Entendió, Matías? Bueno, Sí. seguimos. Ahora, si nos paramos en este lado y vemos todo para allá, podemos hacer la misma situación y referir todo al secundario. Me quedaría toda esta situación que no la voy a leer, que ustedes las tendrán que estudiar. Pero, ingeniero, despiole mucha formularia. Bueno, para eso somos ingenieros, tenemos futuros ingenieros, tienen que pensar un poco. Cuando hemos estudiado la parte de magnetismo y electromagnetismo, habíamos visto que había pérdidas y que si había un entrehierro, las pérdidas en esto eran bastante despreciables, comparadas con las pérdidas por Foucault. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no aplicamos la teoría del electromagnetismo que habíamos visto y tratamos de ver otro circuito? Bueno, hagamos un circuito aproximado. Aquí lo voy a leer porque no me acuerdo qué he puesto. Los valores del bobinado primario y la reactancia de dispersión son valores pequeños comparados con los de la excitación, que representan al núcleo. Para simplificar los cálculos, se coloca la rama paralela adelante. Estos son pequeños valores, entonces pongamos esto adelante. Y el circuito de la figura 14, cuyo diagrama fasorial va a ser el siguiente. Antes de verlo al diagrama, veamos que aquí teníamos antes que estas tensiones eran iguales. ¿Qué hicimos? Sacamos esta rama y la llevamos para afuera. Y aquí teníamos, más arriba teníamos que esta tensión E1 era igual a la tensión E2,1. Entonces hemos sacado esa rama, la llevamos allá y nos queda el circuito aproximado, que E1 era igual a E2,1. Esta era la parte del primario, esta era la parte del secundario y esta era la parte del circuito magnético. Entonces, este circuito aproximado me gusta más porque es más sencillo, puedo trabajarlo mejor. El diagrama fasorial aquí me aparece nuevamente de la misma forma que el anterior y este valor prima significa que está referido al primario. Quiero que destaquen que no hay diferencia con este otro diagrama fasorial. Únicamente que hemos sacado esa rama para hacer un circuito aproximado. Sin embargo, podemos mejorar aún más a la perinola. Sacamos al diablo la parte del hierro. ¿Por qué? ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque para cálculos como ser caída de tensión no se tiene en cuenta la parte de la excitación, o sea, la parte del hierro. Y el circuito aproximado nos queda de esta manera. Una resistencia y una inductancia en el primario, una resistencia y una inductancia en el secundario, y la tensión que aparecía acá sigue siendo la misma, lo cual, entonces, veamos una vez más el diagrama fasorial. La tensión U1 tiene, ahí aparece el 1, ¿no? ¿Lo ven? Tendría que haber puesto un poquito más arriba. Se ve el 1, Jaramillo, ¿no? ¿Jaramillo? Sí, profe. ¿Se lo ve o no? Despierte, Jaramillo. Si no, yo me duermo. Por eso es que los hablo. Si no me duermo, yo escuchándome solo. Fíjense, ahí tenemos 1, que es igual a la caída inductiva, más la caída resistiva, y me va a dar la tensión E. Siempre respetando los 90 grados. Por el otro lado, tenemos la tensión U2,1, que tiene la caída resistiva más la caída no inductiva a 90 grados, y las corrientes están en fase I1 e I2,1, en paralelo, para que se mantenga el diagrama de fasores. Y ese es el diagrama fasorial de un circuito reducido. En definitiva, hemos logrado hacer un circuito para el transformador bastante real en la práctica,
cuando vamos a hacer los ensayos, muy, muy parecido. La regulación. Cuando ustedes tienen supongamos, a ver, voy a ver un poco ustedes porque ya me cansé de hablar yo. Ahora los veo. Cuando ustedes tienen una finca, un finquero que tiene una casa que está a 1 kilómetro de la ruta o a 2 kilómetros, en la parte de afuera, sobre la ruta, han puesto el transformador. Pero si ustedes tienen 2 kilómetros de línea, saben que hay una caída de tensión. Y si hay una caída de tensión, seguramente los 380 voltios que necesite para la casa o para el taller de esa casa que hay ahí, no van a llegar. Caída de tensión la vamos a ver, o seguramente sí la vamos a ver, que para hacer una analogía, si ustedes tienen una manguera en el jardín de su casa y riegan las plantas, seguramente van a regarla bien, una cosa chiquita. Pero sin embargo, si quieren regar la planta que está a 1 cuadra, van a necesitar, usando la misma manguera, va a salir muy poco o casi nada flujo de agua. ¿Qué significa eso? Que hay una caída del flujo a lo largo de la manguera. En electricidad también. Si nosotros tenemos una distancia larga, va a caer la tensión, o sea que no va a llegar la tensión deseada. Para eso utilizamos la regulación en los transformadores. En los transformadores la regulación se hace sobre el lado secundario, el lado de baja tensión, variando el número de espiras. Eso se llama el TAP o el regulador. El TAP o regulador es otro dato que introducimos, sirve para variar el número de espiras en más o menos 2,5% y en más o menos 5%. Entonces, si yo subo el número de espiras del lado secundario, estoy permitiendo que llegue hacia el final de la línea una tensión que tenga calidad en la energía que necesita esa persona. ¿Se entiende, Agüero? Sí, profe, por ahí vamos. Bueno, yo ahora enseguida, cuando hagamos la pausa, les voy a buscar un apunte que les doy a Civil, que ellos ven redes, nada más que para mostrar la figurita y no profundizar. Bueno, esto es la regulación. La regulación, la leen ustedes, está dada por esta fórmula, que que ustedes deben estudiarla, yo no me voy a detener ahí. Habíamos dicho el rendimiento. En el rendimiento, en el transformador tenemos las pérdidas del hierro, cuando vimos magnetismo, y las pérdidas del cobre, que también vimos en el electromagnetismo. Ese rendimiento del transformador se expresa de esta manera. Recuerden que la del cobre eran proporcional a la frecuencia al cuadrado y las pérdidas de Foucault eran simplemente por la frecuencia. Una era F por B al cuadrado y la otra era F cuadrado por B cuadrado. El rendimiento se usa esta expresión. El rendimiento de un transformador, ya les dije, es muy bueno. 95, 97%. No hay máquina que tenga ese rendimiento. Sin embargo, sucede que las empresas distribuidoras de energía, no solamente EDESA, EDET en Tucumán, EGESA en Jujuy, donde quiera que vayan aquí en la Argentina o en todos lugares del mundo, creen que el transformador es una máquina eterna. Entonces, nunca le cambian el aceite, nunca le hacen mantenimiento, no le hacen nada.
hasta que el transfo un día dice, basta, no puedo más, me tienen que hacer mantenimiento. Y al ser tan buena la máquina, puede llegar a durar 20 años, 15 años y no les pasa nada si no la someten a sobrecarga. Hasta 30 años he visto transformadores que tienen de vida. Y recién cuando se revientan, o cuando ya no da más, porque adentro tiene aceite el transformador, ya lo vemos, y ese aceite ya no tiene las propiedades, las cualidades necesarias para ser aislante, la máquina termina rompiéndose. Bueno, eso, el rendimiento, aquí tenemos ver cómo es la máquina, cómo es el rendimiento de una máquina en función de la carga. Estas serían las curvas que va el rendimiento. Cuando el factor de carga es 1, tenemos el mejor rendimiento. Esto se llama el factor de carga. Profe, La escucho. eso de cuando no hay mantenimiento por lo del aceite y todo eso, ¿sería que desencadena como lo que pasó hace poco en la central de Güemes? A nivel mínimo podría ser eso. En la central de Güemes ocurrió otro problema. Aquí estamos hablando de los transformadores que están en la calle, los que usted ve ahí colgados en la calle, que están sobre 2 postes, o los transformadores chiquititos que están en rurales, no los transfos de potencia. En el caso del transfo de potencia hubo otro problema, un circuito interno. Y sí, puede considerarlo que podría llegar a suceder esa situación. Pero esos transfos sí le hacen mantenimiento, porque esos transfos alimentan a todos los centros de transformación que tiene la ciudad. Es decir, que si nosotros se echase a perder el transformador que usted dice en la central de Güemes, ese transfo se echó a perder y no tiene cómo mandarle energía a la estación transformadora que está frente a la central frente a la Católica. Entonces toda esa zona queda sin luz. Y si ese alimentaba a otro centro, van a quedar muchos sin luz. Ya le voy a mostrar porque muchos me hacen las preguntas en electrotecnia de este tema y no está. Sin embargo, a los efectos informativos se lo voy a enseñar en la pausa. Si me tienes paciencia. Terminemos esto y seguimos conversando de eso. Tenemos las curvas de rendimiento y aquí vamos a empezar con los ensayos. Hagamos un alto de un café, porque yo ya me cansé de escucharme y empezamos a hablar. Y ahí ya me comprometo después a mostrarle cómo era la distribución. 10 minutos, 11:03, 11:10 estamos de vuelta. Hacemos un pequeño descanso. Bien, profe.
Bueno, aquí estamos, jóvenes, de nuevo. 11:12, me pasé 2 minutos. ¿Quién era que me había preguntado? Jorge Agüero, creo que no. La señorita que me había preguntado qué pasaba con la central de Güemes. Había sido yo, profe, Torres Florencio. Florencia. Bueno, para todos, esto es para tener una idea cómo es el Transfo. Supóngase que esta es la central de Güemes. ¿Sí? En la central de Güemes, los generadores que hay generan en la tensión de 13,2 kilovoltios. Y ahí van a ver que hay una playa grande, una inmensa playa que tiene muchos transformadores de potencia, grandotes, y ese transformador de potencia sube la tensión, es un transformador elevador, que es el primer concepto que vimos anteriormente, eleva la tensión a 132.000 voltios, 132 kilovoltios. Y por ahí vienen las líneas de transmisión que las maneja Transnoa. Esas líneas de transmisión llegan, son esas torres altas que ven ustedes, hasta, voy a poner un solo ejemplo, esto sucede en muchos lugares de la ciudad, hasta la estación transformadora que está frente a la Católica, se llama Estación Transformadora Salta Norte. Entonces allí, la tensión que era de 132 kilovoltios se reduce a 13,2 kilovoltios de nuevo. Desde allí pasa a una caseta que se llama un centro de distribución, y el centro de distribución manda a numerosas líneas los 13,2 kilovolts. Y esos 13,2 kilovolts alimentan a todos los transformadores que ustedes ven en la ciudad. Ese es el elemento genérico, general de cómo se hace la distribución. ¿Alguna duda? O sea, que este es un transformador elevador, este es un transformador reductor, y estos que están acá reducen de 13,2 a 400 y 230 voltios. Son los transformadores que ven ustedes normalmente en la vía pública. ¿Satisface eso, señorita? ¿Y qué pasó acá? Aquí hubo un problema de un cortocircuito interno, no era problema del aceite. ¿Alguna duda? Es decir, que la energía eléctrica tiene 4 partes importantes. La generación, por ejemplo, la central hidráulica del Tunal, la central termoeléctrica de Güemes, el transporte, que son las líneas de alta tensión, que lo hace Transnoa en Salta, Transener en Buenos Aires, la distribución, que lo hace Edesa, en Salta es el único, y los consumidores, que somos nosotros. Pero nosotros estamos viendo temas de transformación, así que nos quedamos con esto. ¿Están claros, jóvenes? Agustín Guitián. Sí, profe, sí está claro. ¿Alguna duda? Es para que eso les sirve, para ver que la máquina que estamos analizando está dentro del contexto general. Ustedes como industriales, muy probable que van a ver transfos a lo largo de su carrera en todos lados donde trabaje. Por eso hay que saber los conceptos e ubicarlas dentro del contexto. Si es un transfo de distribución, si es un transfo de potencia, o qué tipo de transformadores. No estamos hablando con transfos de medición. Bueno, salvada esa duda, vamos a continuar con nuestro tema. Habíamos quedado en que esta era la curva del rendimiento y queremos ahora determinar los parámetros del circuito equivalente de un transformador.
Para los ensayos del transformador tenemos dos ensayos característicos, que son el ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito. ¿Cómo vamos a hacer el ensayo de vacío? Ya les dije que en esta materia, si decimos vacío, quiere decir que no ponemos nada, que está en vacío. Dejamos los bornes en vacío, es el ensayo de vacío. Colocamos un amperímetro, un batímetro, un voltímetro y otro voltímetro acá. Procedemos a medir los valores y el ensayo de vacío sirve para determinar las pérdidas en el hierro. Y la pregunta sería, ¿por qué? Y se recuerdan que cuando iniciamos todo esto, habíamos dicho que por más que el transformador esté en vacío, nosotros necesitábamos una corriente para que se ponga el flujo magnético adentro. ¿A dónde estaba el transfo en vacío? Acá. Nosotros, cuando ya el transfo era real, necesitábamos que circule una corriente para que produzca una corriente que induzca el flujo magnético este. Y si nosotros, el transfo está en vacío, le hacemos todo el ensayo, ponemos el voltímetro, el amperímetro, el batímetro, el flujo, la corriente que proporciona el flujo, entonces quiere decir que el ensayo de vacío me permite determinar las pérdidas en el hierro. Vamos a verlo. Aquí tenemos. Entonces, el ensayo de vacío sirve para determinar las pérdidas en el hierro. ¿Está claro? Lo resalto. El ensayo de vacío sirve para determinar las pérdidas en el hierro. ¿Cómo hace ese ensayo? Si le pregunta cualquier persona, deje los bornes, uno de los bornes del primario o del secundario abierto, ponemos estos instrumentos y la corriente I10 va a ser la corriente de vacío. Aquí tenemos las pérdidas y la tensión. Ahora, ¿pero cuál lado dejo abierto? Si yo aquí tengo un transformador que reduce de 13.2 a 380, me conviene dejar abierto del lado de media tensión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar trabajando con 13.200 que trabajar con 380 voltios. Si yo tuviese que usar en 13.200 a estos instrumentos de medición, tengo que ponerle un transfo reductor. Entonces, la lógica me dice que para hacer el ensayo de vacío me conviene hacerlo en el lado de baja tensión. Puedo dejar ambos lados de vacío, pero si la práctica conviene hacer esto. Entonces, en el ensayo de vacío tendremos que la corriente que hemos determinado es la I10, que era la composición de la corriente magnetizante más las pérdidas por Foucault. Y tenemos la tensión U sub 10, que es la que tenemos determinada acá. Si fuera un transformador muy ideal, tendría que ser las dos tensiones iguales, pero sabemos que tenemos la pérdida de vacío, por eso es el ensayo de vacío. Este es el diagrama fasorial. Ahí dice que pueden dar del lado primario como en el secundario, etc. Ahora, dice el segundo ensayo que tenemos que hacer es el ensayo de cortocircuito, ¿sí? A ver, Álvaro Galindo Tapia, ¿cómo lo haríamos el ensayo de cortocircuito? Si al ensayo de vacío dijimos, dejamos en vacío, ¿cómo sería el ensayo de cortocircuito? ¿Qué haría? Ya le he dicho que las palabras cantan por sí solas. ¿Ah? Lo cerramos. Ensayo de cortocircuito, ¿qué tenemos que hacer? Cable. Cortocircuitar algo. Tenemos que Cerrarlo. cortocircuitar, exacto. Cerrarlo, no, cortocircuite, que se produzca el corto. Entonces, el ensayo de cortocircuito consiste en cortocircuitar uno de los lados del transformador. Entonces, consiste en cortocircuitar el lado del transformador y alimentar por el primario mediante tensión reducida.
hasta que circule la corriente nominal del transformador. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo tengo un cortocircuito realizado, yo lo voy a hacer el ensayo cortocircuitado del lado de alta tensión, para que pueda poner los instrumentos sin que haya problema. Entonces, cortocircuito acá. Mediante un variac, es un autotransformador que permite ir variando la tensión en forma despacito hasta que consiga la tensión. Voy variando la tensión hasta que por el secundario circule la corriente nominal que veo con el amperímetro. Cuando llega a eso, ya puedo leer todos estos valores y el ensayo de cortocircuito del transformador me permite determinar las pérdidas en el cobre, porque ahora estoy solicitando al cobre. Las pérdidas en el hierro son despreciables. Por el ensayo de cortocircuito puedo determinar las pérdidas en el cobre, ¿sí? Sirve para determinar las pérdidas en el cobre. Este ensayo hay que hacerlo un poco rápido para no solicitarlo mucho al transformador. Y hay una tensión que se llama la tensión de cortocircuito, que también tenemos que determinarla. Ese es otro dato más que tiene que figurar en la placa del transformador. Y ese dato sirve para poner en paralelo los transformadores. Si ustedes van a alimentar un barrio grande, como por ejemplo Ciudad del Milagro, ustedes han observado que no hay un solo transformador. Hay uno acá, uno allá, otro allá. Y esos transformadores tienen que estar trabajando en paralelo. Entonces, la tensión de cortocircuito es un valor que permite determinar, que sirve para poner en paralelo los transformadores. Un valor normal para la tensión de cortocircuito en los transformadores de distribución anda entre el 3 y el 5%. No sé si lo puse en el apunte, pero tomen nota ustedes. El valor normal de una tensión de cortocircuito en un transfo de distribución es alrededor del 3 al 5%. De ahí seguimos. Entonces hemos dicho que teníamos dos ensayos importantes. Para hacer antes de entrar en los transfos en paralelo, a ver, Valverdi, ¿se acuerda, o la clase en general, cuáles eran los datos de placa que hemos dicho hasta ahora que debía tener el transfo impreso en su placa? Empecemos del principio. ¿Qué era? Bueno, la potencia. Muy bien. Después la tensión que dijo. La tensión primaria. Y la tensión del secundario. Muy bien. Belén Frank, ¿qué otros datos? Benjamín Cardoso, ¿qué otros datos? Sí, profe. Acuérdense de las relaciones de transformación, así va a saber qué otros datos llevaba. Ya hemos dicho, tensión potencia, tensión primaria, tensión secundaria. ¿Qué le faltaría? Si se acuerda cómo era la relación, inmediatamente. La clase, responda. Profe, la intensidad 1 de entrada y la de salida, primaria y secundaria. Muy bien. Corriente primaria, corriente secundaria. La frecuencia, la tensión, ya hemos dicho todo eso, esa es la relación de transformación. Y ahora se agrega el dato de la tensión de cortocircuito para poder tenerlos para poder hacer el paralelo de transformadores. Entonces vamos a ver ahora cómo hacemos el paralelo de transformadores. Son transformadores monofásicos. Este es el transformador A, el transformador B. Para poner en paralelo dos transformadores, estos son monofásicos, observen, tenemos que tener la misma tensión en el primario y la misma tensión en el secundario. Si aquí tenemos 13,2, el transformador A, para el transformador B tiene que haber 13,2.
Si aquí tiene X380, este tiene que tener X380. O sea, igualdad de tensiones en el primario y en el secundario. Conexión de bornes homólogos entre sí con igual polaridad instantánea. Recuerdan que hacia aquí tenemos RST, aquí tendremos que tener RST. No podemos conectar acá RTS, porque no van a tener la misma polaridad. El mismo grupo de conexión, eso lo vamos a ver ahora. Y estas otras dos condiciones, a veces no se las puede cumplir porque no hemos comprado un transformador en Buenos Aires y otro transformador en Salta y no sabemos si la relación de potencia aparente son inversamente proporcional a la relación de impedancia. Esto sería lo ideal. E igual relación de resistencia y reactancia. Como nosotros los transfos ya lo compramos y no sabemos cómo es esta situación, si pudieran los fabricantes darnos esto, mejor. Si no, muy importante cumplir estas condiciones y la tensión de cortocircuito dentro de lo posible que sea la misma. Dada que las últimas dos condiciones son difíciles de cumplir, se debe prever que la suma de los dos transformadores sea superior a lo del consumo. Si aquí tengo un barrio, por ejemplo, el mismo barrio Ciudad del Milagro, que un transformador está alimentando a 50 casas y el otro transformador a 50 casas, cada casa consume 3 kilowatts, serían 300 kilowatts y acá 300 kilowatts. Si dividimos en un coseno de phi 0,85 y hacemos factor de simultaneidad y todo lo demás, veríamos que la potencia que necesitamos andaría alrededor de 315 kVA. O sea que la potencia de los dos transformadores sea superior a la de las casas que existen. Entramos ahora a transfos trifásicos. Bueno, en transfos trifásicos, aquí tenemos el famoso que habíamos dicho, el acorazado, que habíamos visto en primera instancia, donde se bobinan 3 de las fases, bobinado primario, secundario, bobinado secundario. Y es lo mismo que el tratamiento que habíamos visto para un transfo típico, el transfo monofásico. Sin embargo, por razones de larga data, que no me voy a poner a explicar, supóngase que en la guerra de Alemania fabricaban transformadores los alemanes, los americanos, y no había una normalización de cómo eran las conexiones. Entonces, ¿cómo íbamos a poner en paralelo todo esto? Entonces, se hizo un acuerdo donde se realizó lo que se llaman los grupos de conexiones. En todo el mundo van a ver ustedes, en todo el mundo, que los grupos de conexiones son los mismos. Pueden cambiar las letras, pero los grupos de conexiones son los mismos. ¿Qué son las conexiones normalizadas? Lo que ustedes van a ver dentro de esta materia, la ordinaria o la común se llama DI11. ¿Qué significa? La primera letra, la mayúscula, corresponde a la media o alta tensión, significa que está conectado en triángulo. Y la segunda letra, o en triángulo o bien en estrella, siempre con letra mayúscula. La segunda letra, la minúscula, significa que puede también estar conectado en estrella o triángulo. Y el número multiplicado por 30 es el desfasaje que hay entre alta y baja tensión. Las conexiones normalizadas son 0, 5, 6, 11. La DI11 que le hablaba yo es la que utilizamos en Argentina o en todo el mundo normalmente. Bueno, ¿y por qué DI11? ¿Por qué DI11? Significa que hemos tomado el horario, el grupo horario, para poder tener ese desfasaje. A ver. Aquí tenemos el grupo DI11.
Observen. Si al primario, que tiene 3 cables, lo conectamos en triángulo, tendríamos que el principio de U está unido al final de Z. Aquí tenemos no, al revés, perdón. El final de Z está unido con U, el principio de W está unido con B. Hemos construido este triángulo. Y ese triángulo, este es el U chica, y este, perdón, es la estrella que tiene un punto común, la U, la B y la W. Si superponemos este diagrama con este diagrama, fíjense en que la U grande, que sería esta, tiene un desfasaje de 30 grados con respecto a esta U chiquita. O sea que este es un reloj que me está marcando las 11. Por eso se le llama grupo de conexión o tipo horario. El grupo de conexión DI11 significa que la D es mayúscula, está conectada en triángulo. La I es minúscula, está conectada en estrella. Y el 11 significa que está marcando las 11, que hay un desfasaje de 330 grados o un desfasaje horario de 30 grados. De esta manera hay diferentes grupos de conexiones. El grupo de conexión puede ser un elevador, que diríamos nosotros, como habíamos visto anteriormente en este circuito. Por ejemplo, este es un elevador. De aquí salen 4 cables. Entonces yo aquí podría poner un I con mayúscula y una D con minúscula 11. Porque estamos al revés, perdón. Es I chica D grande 11 porque estamos elevando la tensión. Aquí estamos reduciendo la tensión y aquí estamos reduciendo la tensión. Eso significa un grupo de conexión. Hay muchos grupos de conexión. Todos estos que están ustedes, que lo pueden ver en las conexiones normalizadas, analicemos uno más. Si tenemos la conexión I0, significa que la UBW está conectada en estrella. Mientras el secundario, que es la letra minúscula, está conectado en estrella. Superpongamos estos dos fasores, la U chica con la U grande, y tienen 0. O sea que está marcando la hora 12. Y 0. Lo mismo ocurre con el D0. Hay un grupo de conexión 5, que se lo utiliza muchas veces en otras industrias, y me tendría que marcar la hora 5. Veamos. La parte D está conectada en triángulo, lo hacemos la conexión en triángulo, y acá hacemos la estrella. Como tienen que tener la misma secuencia las dos, en este caso fíjense que la diferencia entre la U y la X me está marcando las 5 de la tarde, si hicieron reloj. O sea que este es un desfasaje de 150 grados. Una conexión DI5. Bueno, ahí tenemos otros grupos que pueden ver ustedes, son muchos. Hasta hay una conexión en zigzag, que no es motivo de este curso. Guitián, ¿ha entendido? Sí, profe, falta estudiar nomás. Con que ustedes sepan explicarme el DI11 y que hay transformadores, elevadores y reductores, después, donde trabajen, van a profundizar de acuerdo a donde desarrollen. Pero para el industrial es demasiado importante saber esto. Facu Altuve, ¿alguna sugerencia o seguimos? ¿No está Facu? Profe, Sí. ¿puede decir de nuevo cómo es la conexión ahí del D, que sería la U unido a la Z?
Bueno, cualquier conexión D. Claro, cualquier conexión D. Veamos, a ver si es que está bien esto o no. Aquí dice, este es el principio de Z, ¿sí? O sea que este es el principio de Z. Está unido, el principio de Z, no, estoy haciendo mal acá. El principio de U, este es el principio de U, está unido con el final de Z. Bueno, está puesto al revés, el diagrama fasorial. Está puesto al revés, a ver si hay otra que esté puesta bien. Muy buena la observación. Si yo quiero construir un diagrama fasorial, lo que hago es construyo las 3 bobinas. ¿Sí? Construyo 3 bobinas. Y pongo el principio de U unido con el final de W. El principio de U unido con el final de W. El principio de W unido con el final de B. El principio de W unido con el final de ¿quién había dicho? De Z. Y de esa manera se consigue. Yo no sé cómo dibujarle acá, pero esta es la forma, cualquier conexión en triángulo. Yo, para hacerlo más fácil, a ver si puedo insertar acá, inicio instantánea, máquina de escribir, acá. Aquí a este le vamos a poner X chica. A este, perdón, U chica, no, U chica. A este le vamos a poner B chica y a este le vamos a poner W chica. Entonces, vamos a construir el diagrama fasorial. El principio de U, ¿cuál es el principio de U? Acá. Principio de U grande. Está unido con el final de W. Está unido con el final de W. Aquí está W. W chica. El principio de W, aquí sería W grande, está unido con el final de B chica. O sea, aquí tendríamos la B chica. En la cola de B chica está unido a B grande. Aquí tendríamos B grande. Y B grande está unido con el final de U chica. Aquí iría U chica. Y ahí lo tenemos. ¿Lo entendí ahora? Es un triángulo. Así planteéselo, y si no, pagan con la letra X y Z, como había puesto yo, pero se me hace que está mal dibujado. De todas maneras, quieren googlearlo, va a aparecer numerosas de estas situaciones. Me interesa que sepan la DI 11. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, sigamos hacia adelante. Esto aparece en la placa, en la placa del transformador. Un dato más. Grupo de conexión, dice. Muy bien. Cambiamos de tema. Y ahora es 11:40. El autotransformador. El autotransformador es una bobina sobre un núcleo con un punto intermedio. Ustedes han hecho alguna práctica, no sé si habrán hecho con Física 2, y tenían un variac. El variac iba variando la tensión de salida. ¿Han hecho esa práctica o lo han visto alguna vez, Zambrano? Serpa, ¿alguna vez han visto un variac? En la clase ha visto un autotransformador en el laboratorio de Física 2 o Física 1.
Profe, con lo de la virtualidad no vimos ningún laboratorio, la verdad. Ah, usted, macana, cierto. Pero ingeniero Arce, si alguna vez tiene ahí muestra alguno. Bueno, ya le voy a mostrar algunos. Sí, tengo que ir al Sí, laboratorio para mostrarle ahí en el laboratorio, tenemos las cosas, profe. Bueno, no tengo ahí autotransformador. Bueno, no importa. Vamos a ver cómo hay transformador, ahí lo pueden ver al laboratorio y después Hay un pequeño variar que está quemado, profe, ese no quemado. tiene razón, el variar ese que está roto, sí. Sí, ese no sé quién. Pero después vamos a ver. Bueno, vamos a hablar del autotransformador, chicos. El autotransformador le permite ir variando las espiras y eso me va a permite ir variando la tensión de salida. Esto lo utilizábamos en el ensayo de cortocircuito. ¿Por qué? Porque íbamos variando la tensión de entrada de manera que aquí íbamos variando la tensión de entrada hasta que lográbamos que por el secundario circule la corriente nominal. Por eso se dice tensión reducida del transformador. Para ello es que utilizamos un autotransformador. ¿Dónde más podemos utilizar el autotransformador? Yo les doy ejemplos que están en la calle. Cuando de aquí hasta la Viña debe haber unos 130, 140 kilómetros a la Viña. La línea de 13,2 kilovoltios es muy larga. Y si es muy larga, allá no van a llegar los 13,2 kilovoltios, eso que estamos diciendo. Bajo ningún aspecto van a llegar 10, van a llegar mucho menos. Esto no es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué ha hecho Edesa? Ha puesto 3 autotransformadores porque cuando llegaban a la Viña, las tensiones eran de 10, de 9, de 11 kilovolts y los transformadores reducían de 13 a 380. Entonces, en vez de tener 13, tenían 9, 10. Y las lamparitas o las casas tenían una muy mala calidad de energía eléctrica. A la altura de donde se entra el dique, no me acuerdo cómo se llama el pueblo ahí, antes de llegar ahí, han puesto 3 autotransformadores. Son 3 autotransformadores grandes que permitían que eleven la tensión para que lleguen buena tensión hasta el pueblo de la Viña y la zona esa que quedaba lejos. Bueno, los transformadores se colocaron los autotransformadores, se eleva la tensión, pero nadie se dio cuenta de que tenían que ir a bajar el TAP, o sea, la regulación de cada uno de los transformadores. Recuerden que le había dicho que nosotros podíamos variar el número de espiras en los transformadores y mejorar la calidad del servicio a una finca que estaba lejana. Ahí en la Viña estaban todos los transformadores puestos en más del 5%. Cuando se dio la energía con esos 3 autotransformadores, se imaginan que los transformadores que había en el pueblo de la Viña y alrededores, en vez de entregar 380, como estaban al más del 5%, han empezado a entregar una tensión muy alta, 5 por 420, una tensión bastante grande. Empezó a explotar los foquitos en la casa, problemas en todos lados. Tuvo un grave problema de eso, pero no por que tuvieran la culpa los ¿cómo se llama? Los que vivían en las casas, los pobladores, sino simplemente fue un descuido de que al poner el autotransformador no se haya corregido la variación o el TAP en los transformadores de llegada. Eso es una anécdota que les permite ver que sí se usan los autotransformadores. Hay muchos lugares donde están puestos los transformadores, autotransformadores para elevar la tensión. No me voy a poner a decir todos los lugares, por esa es la razón que nosotros estamos viendo el autotransformador como una máquina eléctrica más.
El autotransformador utiliza un solo bobinado por fase. Por lo tanto, se pierde aislamiento eléctrico entre el primario y el secundario. Y la ventaja que ofrece es que son menores las pérdidas, menor reactancia, etc. Su uso se justifica cuando la tensión entre el primario y el secundario tienen poca diferencia. Si nosotros teníamos 10 y queríamos 13,2, era 2 kilovolts en los autos de potencia. En el esquema vemos el autotransformador reductor, al cual nosotros le aplicamos la tensión primaria U1, que da origen al flujo, que vimos ya en circuito magnético. Como ese flujo era variable en el tiempo, se induce la tensión E1, que es 4,44 por el número de espiras del primario, que serían todas estas, multiplicado por el flujo. Y la tensión de salida, E2, va a ser 4,44 por el número de espiras N2 por el flujo. Fíjense que aquí está la corriente I1 que servía para el núcleo, para las pérdidas de hierro, para hacer el circuito magnético, y la corriente I2 que teníamos en esa situación. Este punto es el que yo puedo ir variando sobre el autotransformador, no muy mucho. Entonces, en este autotransformador se cumple que la tensión U1 es igual a la E1, no hay lugar a dudas. Y la tensión U2 es igual a E2 porque hay poca pérdida, U2 y E2. Entonces la relación de transformación sigue siendo válida. Sumamos las fuerzas magnetomotrices del núcleo magnético y podemos llegar a la relación A que queríamos de las dos maneras. U1 es a U2 como N1 es a N2. E I1 es a I2, aquí cambia, como N2 es a N1 y se llama 1 sobre A. Varía la relación de transformación. Son utilizados como autotransformadores variables, ya que el punto intermedio puede variar mediante un contacto deslizante. En los laboratorios hay autotransformadores chiquitos, variac, que pueden variar bastante. En transformadores de potencia es un poco más difícil hacer esta variación y necesita más de cuidado. Muy bien. Tareas a cargo de los alumnos. Esta tarea es conjunta con el trabajo práctico, entonces directamente la entregan junto con el trabajo práctico los grupos que están formados. Ahí te vas a quedar. Le pateo la pelota a mi querido ingeniero. Así nos revisamos los dos la misma cosa. Bueno, realicen un informe acerca de los diferentes transfos utilizados en red eléctrica. Especificar la potencia de trabajo, dónde es recomendable instalar cada tipo de transfo. Especifiquen los datos mínimos de placa para comprar un transformador. No es lo mismo que compren un auto que que anda con 3 litros en motor que uno que ande con 5. Una camioneta, nosotros tienen que especificar la potencia fundamentalmente. La potencia del transformador se solicita en kilovolt-ampere. ¿Usted puede explicarme, Adri Mendoza, por qué? Ya debería, ¿no? ¿Cómo, profe? Qué cana que le da, ¿no? ¿Por qué la potencia del transfo se solicita en kilovolt-ampere? Ha visto que no estaba atendiendo, ¿no? No, sí, ¿Itian? A ver, la escucho, esperen. porque necesitamos nosotros trabajar con la potencia reactiva. No. No, pero No. perdón, sería la potencia aparente. Bueno, por ahí va, por ahí va. Estudie, Adri, estudie. Estuve viendo los parciales del ingeniero, ni siquiera parciales. Sigamos adelante. La tensión de cortocircuito, llamada UCC, en la placa aparece como UCC o también como U sub K. Son las dos formas que aparezca. Para el paralelo de transformadores.
las máquinas deben tener en lo posible la misma tensión de cortocircuito para evitar corrientes espurias. Y los valores normales andan del 3 al 5%. A ver, ¿cómo se determina la tensión de cortocircuito, Brahim Bill Camaizares? ¿No está? El profe no me acuerdo. Ahí está. Usted, Camila, me imagino que sí sabe ya. ¿Cómo determinamos la tensión de cortocircuito que hace 2 minutos vimos? ¿Nada? ¿A la clase? ¿Cómo determinaba la tensión de cortocircuito en el transfo? Con el ensayo de cortocircuito. Correcto, Álvaro. Bien, ya es una satisfacción que uno haya estado escuchando tanto que hablamos sobre el ensayo de cortocircuito. Ahí está. Sirve para determinar las pérdidas en el cobre. Y aquí te habíamos puesto UCC y les dije esto es importante saber la tensión de cortocircuito. Bueno, sigamos. Todos los transformadores de potencia tienen la conmutación, también denominada regulación o TAP. ¿Para qué sirve ese TAP, Cintia Cruz? Usted sí sabe. Para variar el número de espiras del lado del secundario. Correcto. Ha visto que la segunda vez se prende mejor todavía, ¿no? Bueno, y ahí terminaríamos con la clase de hoy. Son las 11:54. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere consultar algo? Si no, continuamos, veamos ya esta asistencia, a ver si está bien. A ver si hay alguien que no lo haya puesto. Barbosa, este muchacho ya no viene más también, ya lo vamos a tachar. Barro, Canaviri, ¿no llegó? No vino, ¿no? Sí, profe, presente. Ah, está. Bueno, gracias. A ver quién más me falta. Vamos a agrandar esto un poquito. Acá, Cruz Cintia está, no la puse. Gitian también está. Gómez Marcos. ¿Está? Sí, profe, presente. Bien. Yo tomé la asistencia con